Buenas, hoy vamos a armar el Mitsubishi A6M50 de Model X en escala 1.72, muy reconocido avión caza japonés y una de las 8 maquetas que ofrece Model X de la Segunda Guerra Mundial. También una que ya había hecho hace como un año atrás, cuando estaba recién iniciando con mis primeras maquetas. En aquel momento no grabé ningún video, así que compré este otro para poder tener videos de todas las maquetas que ofrece Model X, ¿no? Ya que son maquetas muy baratas, accesibles y que se consumen mucho acá en Argentina. Tenemos las instrucciones y no sé si vieron que la caja dice que hay dos versiones para hacer. Bueno, en realidad no es así, hay una sola. Deberían corregir eso y de paso mejorar un poco la calidad de impresión de las instrucciones, que no se entiende nada. Estas son las calcomanías. Para poder ver las que son de color blanco, que se pierden un poco en el fondo, les recomiendo utilizar una luz, ¿no? También a la hora de recortarlas, para no romper accidentalmente una de las blancas. Y estas son las piezas, que se ven muy lindas porque tienen mucho detalle en la superficie, pero hay algunas improlijidades. Quizá la matriz está un poco dañada, ¿no? En las alas es en donde más van a notar estos detalles, y en el interior hay algunos grumos, ¿no? Algunas improlijidades medias similares a las que vimos en el F104 de esta misma marca, pero es mucho más leve en este caso. Y aunque se vea similar al plástico del F104, este es diferente, es de mejor calidad, se siente como más pesado. Para el armado inicié con el interior de la cabina y la hélice, y acá me encontré con un problema. Tenemos esta pieza que es en donde apoya el motor, por el cual luego vamos a pasar el eje de la hélice, y el motor también sirve como un límite para que el eje de la hélice quede en su lugar. Y si lo colocamos así como viene, la hélice queda muy cerca de esta otra pieza y sin dudas al girar va a rasparla. O sea, si tenemos pintura acá se va a raspar la pintura. Según las instrucciones se tiene que armar así, pero no quiero que la hélice quede demasiado ajustada o demasiado suelta. No quiero que raspe la pintura al girar. Así que voy a modificar esta pieza. De paso miren las instrucciones, la calidad de la impresión, la verdad que no se puede leer nada. Lo que terminé haciendo es pegar estas piezas pequeñas de plástico para mantener el motor un poquito más alejado de la posición en la que debería estar. Esto funcionó bien, ya que la hélice ahora gira sin raspar nada, queda en el lugar correcto. Y con las piezas ya pintadas voy a dejar esto listo para colocarlo después. Ahora, con el fuselaje apareció otro problema, y es que ambas mitades no coinciden. Miren esto, al hacer coincidir la parte de adelante, ¿no? La parte que está cerca del motor, todo lo demás no coincide. Y si hacemos lo opuesto, hacemos coincidir bien la cola del avión, no va a coincidir nada de lo que está en el otro extremo. No creo que esto sea un caso aislado, porque cuando hice esta maqueta hace un año, tuve exactamente este mismo problema. Lo solucioné de la misma forma que lo voy a hacer ahora, pegándolo y aplicándole presión hasta que esté bien seco. Le pegué también el interior de la cabina, ya pintado. Y van a ver que agrandé el agujero en donde va el eje de la hélice. Ahí en realidad tiene que calzar y agarrarse esta tapa que va al final del eje. Pero entraba muy ajustada y como que se le iba a complicar girar. Esto es algo que me pasó también cuando lo hice hace un año, así que decidí directamente agrandar el agujero. Total, con el motor fijo la hélice ya gira bien en su lugar. Voy a esperar a pegar esto al final, así puedo pintar más cómodo. Y ahora voy a colocar las alas, que ya están pegadas, la parte de abajo con las de arriba. Sumo también los estabilizadores traseros y coloco el tren de aterrizaje y tanque de combustible. Finalmente la pieza de plástico transparente, y con eso ya puedo empezar con la pintura. Inicié con las franjas amarillas, armé este color gris que es muy claro, casi blanco para la parte de abajo, y viendo fotos del cero en internet me doy cuenta que este color verde tiene una buena cantidad de azul. Así que inicié mezclando el verde EQ con un poco de azul, pero al final también sumé un azul oscuro, es el que había utilizado para el Corsair, ya que me estaba quedando como muy claro el tono. Con esto conseguí exactamente el tono verde que buscaba para este avión. Quería utilizar un tono verde que sea más fiel que el que utilicé el año pasado, que es demasiado oscuro, aunque me parece haber visto variaciones en este verde que utilizan los ceros.
Ya podemos colocar las calcos. Recuerden, para estas insignias, que son un círculo encima de otro, mejor esperar un par de horas que esté bien seco el círculo blanco antes de empezar a colocar el rojo. Y otra cosa, seguro vieron cuando mostré las calcos, lamentablemente estas tienen como manchas, como pequeños puntos negros, cosas así. Y es algo que lamentablemente es normal en las calcos de Modelex. A veces vienen con improlijidades. Y al colocar los círculos rojos, también habían partes en donde faltaba material rojo y las sentí como más frágiles, como que se rompían con mucha facilidad. Así que tengan cuidado con los círculos rojos. Vamos a proteger todo con una laca, colocar el cable y luego de un pequeño wash, para resaltar algunos detalles, ya tenemos la maqueta lista. Vamos a comparar con algunos de los otros kits que ofrece Modelex. Es un caza tamaño promedio, podríamos decirle, de la Segunda Guerra Mundial. La verdad que muchas de las imperfecciones que había en la superficie, ahora que ya está armado, no se notan, ¿no? Siguen ahí, pero no se notan por suerte. Me gustaría tener más aviones japoneses para comparar. Me gusta el Kika, que es el parecido al Messerschmitt 262, y el J7W Shinden, creo que se dice, el que se usa en Godzilla -1. También hay algunos biplanos que me gustan, pero no suelo encontrar muchas maquetas de estos aviones japoneses, y cuando aparecen casi siempre tienen precios muy elevados. Finalmente, acá está en comparación con el mismo Zero japonés que hice hace un año atrás cuando estaba recién iniciando con las maquetas. Me gusta mucho más el resultado que obtuve ahora, así que bueno, este Zero va a reemplazar al otro en mi colección. Como conclusión final, a ver, yo estoy feliz con esta maqueta. Me parece que de este kit se puede obtener una linda representación del Zero en 1.72, con detalles decentes y todo el tema, pero también tengo que ser objetivo al momento de evaluar un kit. Hubieron problemas a lo largo del proceso, detalles en la superficie, piezas que no coincidían, lo de las calcos, todo solucionable, ¿no? Nada muy grave. Miren, obtuvimos un Zero y en la foto se ve entero. Es una lástima que solo traiga un esquema de calcos, hubiera estado bueno que tenga dos, motiva más a volverlo a comprar. Pero al final del día se obtiene un Zero bastante decente de este kit, así que sí se los recomiendo. Es un kit muy accesible, barato, pero tengan en cuenta, se van a encontrar con un par de inconvenientes en el camino. Fuera de eso, si nos basamos en lo visual únicamente, tengo que admitir que es uno de los diseños más atractivos que ofrece Modelex en los aviones de la Segunda Guerra Mundial. Nos vemos en la próxima, donde voy a estar haciendo este Ju-87D5 de Italeri, o quizá este bombardero polaco de Mr. Craft. Aún no me he decidido, ya veré cuál hago. Chao.